bueno, seguimos con más información porque nos acompaña nuestra queridísima amiga Ana Elisa Villalaz. Nos va a conversar sobre primeros pasos. ¿Eres niño o niña? Buenos días y bienvenida a la cocina. Buenos días. Fíjate que este tema ha salido de las conversaciones que he tenido con algunas madres de familia de mis pacientes y entonces dijimos que sería bueno compartirlo aquí con todos. Fíjense que la manera de relacionarse entre los niños no es una manera estática y esto es lo que yo estaba explicando a estas madres. Es decir, que a lo largo de la vida del niño, el niño parte del desarrollo tiene que ver con interesarse mucho más o conectarse o apegarse más a una figura, la del padre o de la madre, o luego a un género. O sea, a los niños o a las niñas. Entonces, los comentarios que he estado escuchando son como un poco estresantes, como que por el tema que hay en este momento de si los niños son de un género, de otro género, si se identifican, no se identifican, y como que eso es un tema de conversación ahorita. Entonces ha generado un poco de estrés a ciertas madres porque entonces pareciera que la lectura que están haciendo de las interacciones de sus hijos ahora entonces no están seguras de si lo que están leyendo es lo correcto. Es lo correcto. Entonces, ¿Cómo distinguir? Porque, por ejemplo, es normal que, o es no voy a utilizar la palabra normal. Puede ser común que un niño de repente quiera ponerse los zapatos que usa su mamá o su papá. Ajá, exactamente. Él no tiene esa malicia de distinguir que los zapatos, estos son los de mamá o estos son los de papá. Eso no tiene nada que ver con... No, y también viene la forma de cómo se lo vas a comunicar de igual forma. Exacto. Sí, pero fíjense que hasta para que hagan las preguntas no se entiende claramente qué es lo que quieren saber en el fondo, pero puedo entenderlos, pero sé que si uno lo escucha de afuera, la preocupación es que si el niño varón se puso los zapatos de la mamá, entonces eso significa que después el niño va a ser homosexual, o si va a ser heterosexual, homosexual. Realmente todos estos temas, pues para un grupo de madres o muchas madres o todas las madres o padres, ha empezado a generar un estrés que la verdad es innecesario, porque la realidad es que cada persona tiene un proceso de desarrollo que es individual y cada quien tiene las experiencias en su vida que necesita tener para poder crecer, para poder evolucionar, y entonces eso no está determinado por la palabra que te dijo tu mamá o la palabra que te dijo tu papá o la escuela a la que fuiste o los abuelos que tuviste. No está al 100% determinado por eso. El desarrollo de un ser humano tiene que ver con su biología y con las experiencias, o sea, con el entorno. Y además tiene que ver con la forma en que ese individuo experimenta cada una de esas experiencias que tiene en su entorno. Entonces, cuando un niño está creciendo o una niña está creciendo, en ciertos momentos se apegan, por ejemplo, más a la madre. Vamos a pensar en un niño varón que cuando está entre los 3, 4 años pasa un periodo de enamoramiento con la madre, que eso Freud lo hablaba muy claramente y es muy famoso, ¿no? El complejo de Edipo, y entonces es un proceso donde el niño empieza a pegarse más a la madre y luego entonces... Sí, a todos lados con la mamá, o sea, ¿qué le pasa? Pegadísimo, y luego entonces viene un periodo donde ya sueltan un poco a la madre y entonces se empiezan a pegar más al padre. Y eso es un proceso natural del desarrollo. Asimismo pasa para las niñas, solo que al revés, que a esas edades se apegan más al padre y después entonces se sueltan y se apegan más a la madre. Entonces es un proceso que se llama complejo de Electra. Eso es natural. Y es un proceso de desarrollo natural. Pero luego, cuando empiezan a interactuar con los amigos en la escuela, cuando están muy pequeñitos, entre los 2 años y los 5 años, realmente el juego es un juego bastante individual, pero en grupo. Es decir, yo estoy jugando aquí con mis Legos y tú estás jugando allá con la pelota y yo te miro y te trato de quitar la pelota, pero yo tengo mi propio juego aquí y tú tienes tu juego allá. ¿Sí? Pero posteriormente... Juntos pero no revueltos. Exactamente, así es. Pero después lo que empieza a pasar es que se va desarrollando el lenguaje. Y cuando ya tienen 4 años, 5 años, 6 años, entonces los juegos tienen palabras, entonces hay interacción y hay conversación. Ahora tú vas a ser la maestra y yo voy a ser el alumno, ahora tú vas a ser el médico, ahora tú, y entonces tú vas a ser la mamá. Entonces empieza a participar en ese proceso de juego el lenguaje y eso hace que la interacción sea distinta. Pero luego viene el periodo después de los 6 años a los 9 años,
donde los niños prefieren estar con los niños y las niñas prefieren estar con las Sí. niñas. Claro, Yo le pregunto, claro, por como ejemplo, el a mi hijo grupito. que tiene 8 años, al más grande, le digo, ay, ¿y juegas? ¿Con quién juegas? Siempre le pregunto, ¿y sus amigos? Yo dije, ¿y no hay ninguna niña jugando con ustedes? Y como, Les Están por molesta. allá en su mundo. eso es como aparte. Sí, o sea, como exacto. que eso es aburrido. Exacto, les molestan. Sin embargo, si uno encuentra un niño, por ejemplo, que a esas edades está enamorado de una niña, o al revés, una niña que está enamorado de un niño, eso no significa que está pasando algo malo o que está pasando algo atípico, ¿sí? Está pasando algo que en el proceso de desarrollo de esa persona como un individuo Es normal. es Es normal y normal. es parte de su proceso de crecimiento y desarrollo, y todo eso debe ser respetado. Y cuando digo respetado, a lo que me refiero es que no puede ser juzgado con los ojos de un adulto o con la dureza de los ojos de un adulto, donde establece un criterio que es muy drástico o que es excluyente, como que nunca Como si eso fuera un malo. niño, como si fuera malo, nunca un niño de esa edad puede estar enamorado de esa niña, porque a esas edades los niños están con los niños y las niñas están con las niñas. Eso no. Hay No excepciones se de la regla puede. como siempre. Así es. Exactamente. Tampoco reaccionar exageradamente o abruptamente. Por ejemplo, si vemos un niño que está jugando con niñas y está jugando con muñecas, o sea, no... O sea, no Hay formas, quizás. alarmarse como adulto, porque el niño ni siquiera sabe. Exacto. O Lo sea, hace para él es un inconsciente. juego. Exacto, esos son temas que los adultos se preocupan por, Exacto. pero los niños no Exacto. tienen esas preocupaciones. Tienen esa malicia. Y por el otro lado, entonces puedes tener un niño que prefiera estar con unas niñas, por ejemplo, en esa etapa, y tal vez, porque no siempre es así, pero tal vez posteriormente ese niño va a decidir tener una orientación homosexual, probablemente, o se va a identificar más con el género femenino o al revés, o sea, puede pasar lo contrario también, de la niña hacia los niños, y que posteriormente entonces tenga un desarrollo sexual de ese tipo. Pero aunque eso sea de esa manera, no significa que está pasando algo malo en la vida del niño, Exactamente. o que el niño tiene un problema, o que está ocurriendo algo que es una tragedia o algo que está haciéndole daño al niño. Esa manera de evaluar ese tipo de experiencias o esas situaciones no puede ser hecha con los ojos de un adulto como Total. adulto, donde el adulto tiene unos juicios y por Claro. lo tanto tiene unas opiniones, ¿no? Lo que yo creo es la verdad y lo que a mí me parece es la Total. verdad, y lo que tú piensas y tú crees es tu verdad, y entonces piensas que todo el mundo tiene que pensar igual que tú, que es como típicamente pensamos los adultos. Ok. Entonces, en el momento en que un niño está en esas dinámicas de desarrollo, lo más importante que debemos saber es que ese niño está aprendiendo sobre sí mismo y sobre el mundo, y está experimentando el mundo. Y no quiere decir que porque el niño esté haciendo las cosas de cierta manera a los 7 Como años, uno no espera. eso significa que a los 27 años las va a seguir haciendo de la Correcto. misma manera, o a los 57 o a los 47. O sea, realmente hay un proceso que es muy enriquecedor para la vida de cada uno de esos niños, y esos procesos deben ser guiados, pero deben ser respetados al mismo tiempo. Ana, entonces Qué bien. ahí es donde yo creo que entra el papel muy importante del adulto, el padre o de la madre, porque debe tomar la iniciativa, o por lo menos tener tacto para hacer las cosas. Si de repente se siente incómodo, como mencionas, no reaccionar abruptamente, y tampoco hacer como que eso es una fiesta, ¿sabes? O sea, en efecto ellos tienen desconocimiento, o sea, no tienen conocimiento de lo que están haciendo en el momento. Es como dejarlos fluir, que Ajá. conozcan, que experimenten y demás. Y en su momento, de hecho, he visto casos que personas, por lo menos, si los niños están con alguna muñequita, ellos dicen, Eso es ay, como- papi, o sea, lo agarran como que, ay, mi amor, no sé qué, y te dan un carrito, mira, que esto corre más. O sea, ya es una forma diferente de haberles conocer, o sea, si es un tema de incomodidad, ¿no? Sino más bien va a ser como que la forma en cómo lo vamos a comunicar va a ser lo más importante al final. Sí, porque fíjense, en Es que yo cada creo que si nos familia- alarmamos, Ajá. Vas creando eso. va como creando, que- o sea, el niño, ¿por qué Sí. se alarma por esto? Sí. Un morbo Y le va a estar dando innecesario. miedo. Claro. Innecesario, porque nosotros no queremos generar niños con estrés, no queremos Ok. generar adolescentes con estrés, no queremos generar adultos con estrés. Suficiente con los temas que son de la vida misma, ¿no? Total. Claro. Como envejecer, morir, enfermarse, cuando empiezas a experimentar, Educar, que todo. educarte, aprender, volverte un especialista en tus propias habilidades para que puedas salir al mundo a trabajar, a aportar al mundo. Entonces, realmente en todos estos años, y esto particularmente se lo comentaba a las madres con las que conversaba,
Particularmente en todos estos años hemos visto muchas familias donde el enfoque de los padres ha sido tan exigente con los hijos que progresivamente entonces esos niños han ido enfermando. Y por el otro lado tenemos el otro extremo de estos padres que están completamente desconectados del niño con la excusa de que él tiene su vida y tiene su libertad y todo Pero eso. es demasiada desconexión. Pero es demasiada desconexión. Entonces, balance. Al final, Un balance. nuestros hijos necesitan orientación, guía Guía. desde el amor. exactamente. Toman sus propias decisiones, ojo, pero sí exacto. necesitan una guía, Una una guía. base, porque todos tenemos una base, ¿no? Así es. Exacto. En algún momento, o sea, pedir un consejo, o sea, en mi caso de mi mamá, por ejemplo, o de tu papá, o sea, necesitamos eso, no puede estar apoyo. totalmente el adulto desconectado y que, ay, no, esa es su vida y que haga lo que le Y da. que vea cómo... Exactamente. No, no, Fíjense claro. que, y justamente llegar a ese balance o a ese punto medio que no es fácil, yo siempre digo que estos temas son muy fáciles de hablar, pero cuando uno está en la práctica, Cambian las realmente cosas. sí, no es nada fácil hacerlo. Pero lo que nosotros estamos viendo como un factor que hace mucho o que impacta mucho en prevención de que se generen otro tipo de problemas más adelante, es que ese adulto tenga la disposición de escuchar qué es lo que piensa el niño, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta, qué le hace bien, qué le hace mal, para que entonces pueda ser mucho más efectivo en el momento en que hay que dirigir al niño si tiene que tomar algunas decisiones importantes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes 4 años, una decisión importante puede ser aprender a ponerte la camisa roja Amarrarte o los el cordones. suéter Sí. o amarrarte los cordones, pero cuando tienes 10 años, entonces va a ser que si quieres estudiar música o si quieres seguir te estudiando gusta más, ballet, sí, correcto. entonces todo ese proceso es un proceso que te va entrenando hacia el resto de la vida y hacia la vida adulta. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones donde observamos comportamientos de los niños que para nosotros son muy estresantes, siempre hay que buscar orientación, respirar, mirar desde lejos. Mírenlo como si estuvieras viendo la televisión y estuvieras viendo Claro, y una ser película, empático. para que puedas pensar sobre lo que estás observando y no reaccionar y actuar impulsivamente, con violencia, con fuerza, porque se te haya activado algún miedo a ti, entonces desde tus miedos estás tomando las decisiones. Porque la intervención y las palabras que hacen los padres marcan el alma, el corazón del niño. Entonces tienen una fuerza que puede causar el daño más profundo o causar el beneficio más profundo para esa persona. Y siempre hay que estar conscientes de eso y eso es de las cosas más difíciles que uno aprende cuando uno tiene niños alrededor, y es que uno no puede estar reaccionando ni sobreactuando, y que en ciertos temas y ciertos momentos es mejor pensar un poco y le puedes decir al niño, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto en otro momento. Cuando uno Ok. mismo se calme con Totalmente. Exactamente. Excelente. Por eso es que Así dice que uno es. tiene que buscar el momento adecuado y no dejarse llevar impulsivamente. Exactamente. Con la No es cabeza fácil, fría, la no decisión. es fácil, pero se Muy puede. interesante y Así qué es. bueno. Sí, qué Gracias, bueno este Annelisa. tema. De verdad, muchas gracias por toda esta información. Es importante, pues, tener la forma en cómo tú puedas dirigirte y comunicarle algo a tus hijos, ¿no? Porque al momento de crecer, ellos se van con todo eso desde pequeño. Y qué bonito es que algo de verdad pueda manejarse de la mejor forma. Gracias, Annelisa, por estar con nosotros. Con mucho gusto.